Contacto de inmediato con Pablo Medina Pérez, él es politólogo y profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Pablo, muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. ¿Cuál es la situación que puedes percibir tú justamente en estos momentos en Ecuador? Muy buenas tardes. Miren, la situación es tremendamente grave. La noche de ayer tuvimos atentados, es decir, varios, no sé, situaciones de seguridad. Tres policías fueron secuestrados, han habido guardia penal. Si quieres aprender Python para tener una carrera en ciencia de datos, TI o ingeniería, tienes que hacer el... Ver todo eso y pasear entre... ahí al despliegue policial para dar con el paradero de las personas que han percutado todos estos disparos en la estación en esta estación del Senado. Desde la prensa ecuatoriana nunca se había visto una situación como esta, en donde un grupo de delincuentes también minutos inicio de esta se puedan noticias para se nos y es la violencia Muy buenos en Ecuador. Pablo en las calles y también de la cárcel. Así es. Bueno, vamos a tomar contacto de inmediato con Pablo Medina Pérez, él es politólogo y profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Pablo, muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. ¿Cuál es la situación que puedes percibir tú justamente en estos momentos en Ecuador? Muy buenas tardes. Miren, la situación es tremendamente grave. La noche de ayer tuvimos atentados, es decir, varios, no sé, situaciones de seguridad. Tres policías fueron secuestrados, han habido guardia penitenciaria retenida en al menos 4 cárceles del país. Tuvimos una fuga en una cárcel del país. Todo esto con el antecedente de que el día de ayer estaba programada el cambio de cárcel de uno de los líderes de una de las bandas más importantes del país, y esta persona se descubrió que se había fugado. Entonces, a partir de ello, el presidente de la República decretó un estado de seguridad, un estado de excepción, y de alguna forma tanto las bandas criminales como la delincuencia común aprovecharon la noche y generaron una situación de caos que culmina en este momento con el ingreso de estos antisociales a un canal de televisión y las imágenes que se han visto al respecto. A partir de ello, el presidente de la República, hace algunos minutos, quizá una hora ya, ha decretado un estado de excepción. En el Ecuador tenemos el estado de excepción como figura única, pero hay diferentes tipos, y lo que el presidente ha hecho es declarar un estado de excepción de conflicto armado interno, es decir, es el equivalente a declarar un estado de guerra, y lo que hace en ese estado de excepción es declarar por nombres a ciertas bandas, a ciertos grupos delincuenciales como beligerantes, es decir, ya no se aplica el derecho interno del Ecuador, ya no estamos hablando de delincuentes comunes, estamos hablando de grupos beligerantes, y por lo tanto entramos en un marco de derecho de guerra, es decir, en la práctica el marco de derechos humanos no se aplicaría a estas personas, sino el derecho de guerra, y estaríamos básicamente en un estado de guerra. Esto no ha ocurrido en el Ecuador desde el año 95, cuando tuvimos guerra con el Perú. Esa fue la última vez que el Ecuador estuvo en un estado de guerra. Claro, Pablo, una situación bastante delicada la que estamos viendo también en las imágenes con el ingreso de estos sujetos hasta este canal de televisión. Se han reportado también situaciones en otros puntos. Veíamos imágenes de un hospital, también de una universidad de Guayaquil. Te pregunto, si ya se había decretado el estado de excepción, ¿por qué en esos minutos no existían militares en las calles? ¿Cómo pudieron actuar de una manera tan simultánea finalmente estos grupos delictuales ingresando a diferentes edificios y generando ahí también el caos y tomando como rehenes a algunas personas? Yo creo que aquí hay dos fenómenos distintos. Por una parte está la delincuencia organizada, que tiene sus bastiones, sobre todo en las provincias de la costa, en ciudades como Guayaquil, Manta, Portoviejo, en fin. Y por otra parte están las ciudades de la sierra, que no forman parte del corredor de la droga, por lo tanto la presencia de estas bandas delincuenciales es menor. Sin embargo, la delincuencia común ha hecho cuartel en estas ciudades, digamos las de la sierra, incluida Quito, Cuenca, Loja,
Y el tema es que la noche de ayer, ante la declaratoria del estado de excepción, la movilización de Fuerzas Armadas fue principalmente en estas grandes ciudades, en donde evidentemente hay mayor capacidad de organización, logística, armamentística de estas bandas, mientras que en la sierra hubo mucho oportunismo. Y de hecho, una de las situaciones que en este momento se está viviendo en la ciudad de Quito es justamente el oportunismo de la delincuencia común. Es decir, en el caso de Quito, por ejemplo, ahora existe un tráfico, en fin, después de la declaratoria del estado de excepción, muchas empresas, universidades, instituciones públicas evacuaron a sus funcionarios, mandándolos a la casa. Esto genera caos en la ciudad y ahí la delincuencia común genera aún más problemas. Entonces, una de las bases fundamentales del ejercicio del poder del Estado, de la fuerza estatal, es la disuasión. Es decir, ningún Estado en el mundo puede controlar a todos sus ciudadanos, pero los ciudadanos, en fin, asumimos que si hacemos algo malo, el Estado va a poder aplicar la fuerza y nos va a meter presos. Ese es un componente importantísimo de la aplicación de la fuerza. El problema que tenemos ahora es que esa fuerza, en el caso ecuatoriano, está en duda, sobre todo a partir de la noche de ayer. Entonces hoy, quizás esa es una de las preocupaciones más grandes. Se declara el estado de guerra, pero el Estado va a tener que responder. Y justamente la pregunta que me hacen en este momento es una pregunta válida que se van a hacer los ciudadanos. ¿Cómo es que declaramos estado de excepción y estas cosas siguen pasando? Y el problema es que el estado de excepción nos pone en la última línea de defensa, que son las Fuerzas Armadas, y usar las Fuerzas Armadas es delicado. Yo creo que como sociedad no nos queda otra opción, pero hay que tener en cuenta que es delicado porque si es que las Fuerzas Armadas no logran responder, después de eso ya no hay más Estado. Es decir, es la última línea de defensa. Claro, se habrá esperado mucho quizás, Pablo, para declarar un estado de excepción en Ecuador, teniendo en cuenta de que la crisis carcelaria ya hemos visto también como en otras situaciones similares desde el año 2021, cuando la crisis carcelaria se comienza ya a encrudecer finalmente y en donde ya tenemos más de 460 reos muertos. No se habían tomado medidas como esta. Sí, el presidente Guillermo Lasso había decretado un estado de excepción, pero que no tuvo los resultados esperados. Se esperó mucho finalmente para poder decretar un nuevo estado de excepción y volver a tomar el control de las cárceles. Yo creo que puede ser por una parte que se haya esperado mucho, pero sobre todo yo creo que el problema fundamental es que ni el gobierno anterior, y yo creo que este está teniendo los mismos problemas, tiene la precaución de prever los efectos de las acciones que toman. Es decir, el gobierno anterior, el gobierno de Lasso, presumía de ser uno de los gobiernos que más cocaína había incautado. Cuando uno incauta cocaína, genera violencia entre las bandas y esa violencia se derrama hacia la sociedad. Entonces el presidente estaba feliz porque había más cocaína incautada, pero al mismo tiempo la sociedad vivía una situación de inseguridad. Hoy en día el presidente Noboa toma la decisión de aislar a los líderes de las bandas que están en las cárceles. Las cárceles se han convertido en una suerte de cuarteles generales de las bandas. Toma la decisión de aislarlos y no prevé el efecto que esto va a tener. Es decir, y esto es algo que a mí me parece preocupante, porque si es que el Estado va a tomar una acción que va a generar conflicto armado entre las bandas y de las bandas hacia el Estado, tiene que tener listo un contingente para poder mitigar eso. Yo estoy de acuerdo con que se incaute cocaína, estoy de acuerdo con que se aíslen a estos delincuentes y se tome el control de las cárceles, pero también sé que si eso genera violencia entre la ciudadanía, antes de hacerlo tengo que tener la capacidad de respuesta, y esto es justamente lo que el presidente Noboa no ha tenido en las últimas 24 horas y nos ha llevado a esta medida extrema que es básicamente declarar un estado de guerra. Bien, Pablo Medina Pérez, politólogo y profesor de la Universidad de San Francisco de Quito.